un recorrido por su vida y su obra, ciertamente, pero entrecruzándose como los hilos de un mismo tejido, siguiendo la estela de los libros que él mismo creó para preservar, recordar y resistir. Desde el joven José Emilio Pacheco hasta el maestro que miró de frente la edad de las tinieblas, estaremos en un viaje, sí cronológico, pero que presenta las evoluciones de este escritor de la ternura exacta. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, tu podcast de confianza sobre arte, literatura, por supuesto que también música y en ocasiones especiales como esta, de los escritores quizás menos recordados pero más sentidos en todo México y donde se habla español en el mundo. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias como del autor que vamos a estar tocando en este video, comentarios también culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Les invito a que vayan a escuchar mi música en todas las plataformas. Les agradecería muchísimo que pues al menos se tomaran el tiempo de escuchar una pinche canción de esas culeras que escribo en unos 4 o 5 minutos y se den realmente un viaje así como de, pues este güey sí estuvo haciendo cosas en algún momento y pues qué bueno, ¿no? Que le den. Como siempre les voy a recomendar que vayan a escucharlo a Bandcamp porque ahí pueden apoyar tanto a mí como a los artistas, a sus artistas favoritos de una manera más directa, sin tener que poner en tus oídos, digamos, de manera simbólica, sangre ajena, ¿no? Porque ya saben que todas las plataformas, o la gran mayoría, pues tienen las manos manchadas de sangre, ¿no? Por toda esta cuestión de estar matando gente de una manera indiscriminada. Entonces, de alguna manera más ética podemos hacer este consumo más hacia Bandcamp y pues apoyar realmente a los artistas de primera mano. Si es la primera vez que estás aquí en Radio Locura, te recordamos en esta misión que la ocasión anterior fue el episodio estelar a las 9 p.m. el domingo de Joy Division, una banda que es esta ternura que grita desde lo gris, desde lo urbano, el profundo espacio que es Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, pero que nos toca a todos como adolescentes perpetuos en algunos momentos de nuestra vida. Y también, por supuesto que durante la semana, vamos compartiendo poco a poco alrededor del mediodía mini secciones que son bocadillos culturales donde tocamos más artistas, de más movimientos y curiosidades también que nos abren la mente, ¿no? Entonces, desde Radio Locura siempre estamos buscando compartirte lo mejor de arte, literatura e ideas en peligro de extinción durante toda la semana y el domingo estelar a las 9 p.m. Agradecemos muchísimo a nuestro patrocinador de siempre que ha creído en nosotros desde el principio, Fango Bazar, que convierte nuestros episodios en playeras para que las puedas portar y sentirte muy chingón con las cosas que representan tus gustos en cuestión de arte. Y también de esa manera tan atenta te invitamos a que formes parte de la familia de Radio Locura en Patreon. Ahí puedes tener todo nuestro contenido sin ningún tipo de publicidad, con una pequeña aportación que va a hacer que desbloquees todo ese contenido que tenemos en Patreon y que formes parte realmente de la familia de Radio Locura, que ahí estamos muchísimo más en contacto. Ya vimos desde aquí que te estás distrayendo en Instagram, entonces en este momento nada más ve a la barrita de buscar y busca Radio Locura 66.6 FM y puedes encontrar todas las cosas que han pasado en el podcast y las que están por venir y ahí estamos muchísimo más en contacto. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están suscritas y si no lo has hecho, esta es la oportunidad una vez más, dale a la campanita, suscríbete al canal y comparte este tipo de videos porque la comunidad que estamos buscando hacer es de cuestiones creativas, es de cuestiones sobre todo auténticas de estos artistas que nos inspiran y que también nos marcan una pauta también para saber cómo al menos sobrellevar a veces este maldito capitalismo. Queremos agradecer todos los mensajes que nos están enviando a nuestras redes sociales personales y también a las redes de Radio Locura. Los estamos atendiendo como podemos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de también decirnos algunas cosas que les gustan, no les gustan del podcast, si les caga que yo hable o que les caga que hable Javier, ni modo. Hay algunos episodios donde uno habla más que otro y así se va a quedar. Pero muchísimas gracias por todo el feedback que nos dan. Realmente es algo que apreciamos desde el fondo de nuestro corazón. Y recuerden que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 86. José Emilio Pacheco. ¿Qué pasa cuando un hombre decide no combatir el olvido con grandilocuencia, sino con una ternura exacta? Cuando convierte su pluma en un instrumento de medición contra la erosión del tiempo, tema importantísimo, y también en contra de las ruinas del poder. Hoy nos vamos a adentrar en el universo de José Emilio Pacheco Berni,
Pero quizás deberíamos decir que hoy exploramos al poeta que pesaba cada palabra como si fuera la última, revisándolas una y otra vez, al narrador también que capturó el primer amor en probablemente su obra más conocida, Las batallas en el desierto, al traductor que dialogaba con los fantasmas, al columnista que durante 40 años más o menos libró una batalla callada cultural. Este episodio no es una biografía al uso, como estamos presentando en Radio Locura, ni un análisis literario seco, aburrido, pues esperamos hacer el mejor intento. Es así, un recorrido por su vida y su obra, ciertamente, pero entrecruzándose como los hilos de un mismo tejido, siguiendo la estela de los libros que él mismo creó para preservar, recordar y resistir. Desde el joven José Emilio Pacheco hasta el maestro que miró de frente esto que es más o menos en nuestros tiempos la edad de las tinieblas, estaremos en un viaje, sí cronológico, pero que presenta las evoluciones de este escritor de la ternura exacta. Todo comienza con un escritor que sí, será su nacimiento en la Ciudad de México, muy cercano de la cuestión capitalina, pero que pasará muchas temporadas siendo un niño en Veracruz. Este escritor, muy callado, muy discreto y en muchas partes pesimista, pero que sí insistía mucho en que alguna vez hay esperanza mientras podamos seguir dándole el peso exacto a las palabras. Y permítanme decirles que este hombre camina y entra a la universidad, sí, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí es donde conoce a quien será su pareja de toda la vida, Cristina Pacheco. Obviamente, en esta relación que estuvo hasta el último de sus días, todo viene desde la universidad, desde las publicaciones en revistas universitarias, en revistas periodísticas y también, por supuesto, en diarios como tal, y que ella básicamente funcionaba como un lugar fijo de acompañamiento y también con su propia obra, también con sus propias propuestas de entender la ciudad cara a cara. Este amor auténtico universitario que reverberará en toda la obra de José Emilio Pacheco y también en la de Cristina Pacheco es algo de lo cual hay que entender muchísimo de la camaradería de acompañamiento en parejas artísticas mexicanas. No todo es Diego Rivera, no todo es Frida Kahlo en estas relaciones, digamos, icónicas mexicanas. También tenemos este otro ejemplo de pareja muy creativa, muy amorosa, muy comprensiva y siempre apoyándose de Pacheco con Cristina. Pero también el primer libro de cuentos, que es un poco discutible porque hay uno que primero salió, digamos, con muy pocos ejemplares, que se llama La sangre de Medusa, pero el que sí tuvo más circulación de ejemplares. Regresaremos a ese libro. En el caso de El viento distante del 63 es donde tenemos a José Emilio Pacheco estableciendo los temas que lo acompañarán durante prácticamente toda su carrera. Vamos a destacar algunos relatos en este sentido, los menciono rápidamente. Obviamente el cuento que tiene el título del libro, El viento distante, donde hay una niña tortuga que es expuesta en medio de un circo itinerante, ¿no? En medio de una feria ahí junto al zoológico, y que tiene una relación extraña con su padre. Ahí podemos ver alguna especie de crueldad familiar, pero también el espectáculo de ser el prestigio de un show. Aqueronte también, con referencias muy clásicas, también Tarde de agosto, y La luna decapitada, de los personajes favoritos desde Radio Locura, La luna decapitada, que es básicamente una historia de un viejito en un pueblo que te dice, no, pues aquí todo está bien culero y la chingada, pero sí te puedo contar cosas, pero si te quedas más tiempo, pues quién sabe cómo te vaya. Es también la amenaza constante en historias de pueblos. Todo este tipo de ejemplos del primer libro de cuentos más circulado de José Emilio Pacheco muestran ya esa ternura exacta que caracterizará su mirada sobre la infancia y la adolescencia. A través de estos cuentos, José Emilio Pacheco está explorando ese claro desamparo de jóvenes que son personajes frente a un mundo adulto que no comprenden, no terminan de ingresar del todo, pero que eso es una presencia constante. Y además, y esto será constante en toda su carrera, la prosa es precisa, no le sobra nada. Es uno de estos escritores que revisaba una y otra vez todos sus trabajos, incluso después de publicarlos, y está conteniendo así una transformación de lo cotidiano en territorio de revelaciones muy profundas, muy emocionales, y donde podemos identificarnos. Estos primeros relatos de El viento distante, junto con el que quiero destacar del otro libro que no estamos como tal incluyendo, pero sí lo voy a decir en este momento, que es La sangre de Medusa, se llama Para que estés eternamente conmigo, recrea personajes en crisis,
En el caso de los niños, son crisis de adolescencia, crisis de cómo me llevo con la familia, cómo descubro el amor, cómo incluso me veo reflejado en mi padre, en mi madre, pero con ausencias. Y en el caso de Para que estés eternamente conmigo, tenemos un relato donde recrea a aquel hombre que atentó contra Reagan, uno de los presidentes estadounidenses, y que su cometido estaba cometiendo esto, quiero decir, porque quería demostrarle el amor profundo a Jodie Foster, esta actriz que a partir de haberla visto en Taxi Driver de Scorsese, este hombre enloquecido se vuelve aún más loco y dice: para que sepas quién soy, para que por fin me peles, voy a ir a aniquilar al presidente de Estados Unidos. No vuelvas a repetir eso, güey, porque puedes terminar muy mal, güey. Es ficción, es ficción. Pero en todo caso, eso ya es historia. Y aún así está muy bien recreado, puedes sentir la desesperación amorosa y todo el delirio de no saber traducir en cosas benignas un enamoramiento, en este cuento que les estoy diciendo del otro libro de cuentos que se llama La sangre de Medusa. El cuento específicamente es Para que estés eternamente conmigo. En pocas palabras, estos primeros cuentos del Viento Distante y también de La sangre de Medusa son con personajes vulnerables, situaciones liminales, algo indefinido en transición y una mirada compasiva pero nunca sentimental para mucha gente, y que una vez más apunta a esto constante de José Emilio Pacheco, uno de sus grandes ejes, la ternura exacta. Pero José Emilio Pacheco, a lo largo de toda su carrera, no solo será un cuentista, también fue un gran poeta. Multifacético el chaval. Polígrafo le llaman en términos aquí ya más mamones, más clásicos, académicos. Pero este poeta tuvo un inicio, fue un poeta joven, y aquí queremos destacar básicamente 2 libros de poemas. Tiene muchísimos. La carrera de José Emilio Pacheco durante todo el tiempo que estuvo trabajando, una y otra vez publicaba breves pero contundentes libros de poemas. Aquí queremos destacar un par del inicio que definen al joven poeta José Emilio Pacheco. Los elementos de la noche del 63 y El reposo del fuego son los cimientos de lo que sería una de las obras poéticas más coherentes y evolucionadas y profundas del siglo XX mexicano. Aquí estamos encontrando al poeta que busca, a través de la depuración extrema, es muy cuidado, nada sobra en ninguna de sus obras, y está buscando capturar lo efímero, lo dinámico, lo fugaz. En El reposo del fuego, por ejemplo, está conteniendo toda su poética de ser un poeta joven, valga la repetición de sonidos. ¿Cómo podemos dar reposo a lo que arde y se consume? ¿Cómo fijar en palabras el instante que huye? En esto remite directamente en varias partes de este poemario a Heráclito, este pensador presocrático, ¿no? Completamente griego, que decía: no nos bañamos en el mismo río 2 veces, el fuego es lo importante que define el dinamismo de la vida, siempre estamos cambiando, todo se agota, todo es instantáneo. Y entonces, en el título, El reposo del fuego, estamos viendo una contradicción. ¿Cómo es que el fuego puede quedarse quieto? Está reposando. Pues este es el reposo del fuego. Es algo dinámico, es algo fugaz, es algo cambiante, es algo que hipnotiza también, y que a veces se nos va la vida en eso. Y que esto, aparte de ser un grandísimo libro que obviamente ya mencionamos en un episodio bastante especial de aquí de Radio Locura, que lo dedicamos completamente al fuego, nos podemos dar cuenta exactamente de todas estas cosas que estás diciendo, el sentido de que el fuego es instantáneo, que nunca vuelve a ser el mismo, y esa transformación es lo que realmente lo hace tener vida, y es una de las cosas filosóficas, o de alguna manera aproximados como con estas ideas un poquito más profundas a lo que es realmente la permanencia de las cosas, y la forma en la que algunas cosas tienen que estar todo el tiempo moviéndose o incluso morir para ser exactamente lo que son. En estos 2 primeros libros de poemas tenemos un José Emilio Pacheco que ya desde un principio está claro, aunque en distintos formatos. En Los elementos de la noche son poemas breves, digamos separados, ideas concisas en cada uno de estos poemas. Y en el caso de El reposo del fuego, es un largo poema dividido en partes donde va dándole la vuelta a la llama del reposo del fuego. Nunca mejor dicho, está genial. En ambos poemarios de José Emilio Pacheco, que empieza y que no parará de hacer poemas durante toda su carrera, él no cree en la inspiración. Él cree, y lo dice en varias entrevistas, en el trabajo obsesivo del artista artesano. Sus poemas de esta época, aparentemente sencillos, por supuesto más elementos de la noche, porque El reposo del fuego es un poquito más de darle la vuelta a este elemento, como más quiera. Más exigente. Esconden una arquitectura perfecta para albergar lo fugaz. Son imágenes precisas, con un lenguaje que evita toda exageración, grandilocuencia, para es algo que concentrarse. termina definiendo también mucho lo que hace
Pacheco, ¿no? Sí, en todas las ocasiones que ustedes pueden revisar sin ningún problema, lo conocerán mejor que nosotros, está apuntando a lo esencial en cada temática, en cada poemario, en cada cuento, en cada novela. Así, la idea principal de esta primera entrada a la poesía de José Emilio Pacheco es la poesía como acto de resistencia contra el olvido, como palabra en contra de las ruinas del poder. ¿De qué poder en estos casos? Del tiempo ya se va asomando, cómo cambian las cosas. Ya desde esos primeros poemarios está estableciendo su método, siempre por la época con pluma fuente, siempre escribiendo de noche, en ese silencio sagrado donde las palabras pueden encontrar su peso exacto y sobre todo que no hay tantas llamadas telefónicas, no tocan a la puerta y donde él a futuro cambiará la pluma fuente, ¿no? La pluma con tinta viva a un ordenador, pero siempre buscando la noche para reflexionar y concretar sus escritos. Pero muy prontamente llegamos al 67, este año que también vio, por ejemplo, en el mundo la aparición de 100 años de soledad, y José Emilio Pacheco aquí, en este mismo espacio, tiempo, lugar, publica Morirás lejos, una obra que no se menciona tanto cuando estábamos hablando de lo que es la carrera de José Emilio Pacheco y en general novelas que retan al lector, a la lectora, porque este es el espacio de José Emilio Pacheco como el experimentador más radical que puedes leer aún hasta nuestros días. Porque en el corazón de esta etapa temprana de la carrera de José Emilio Pacheco surge una obra potente que nos da la otra cara en estos ejes que estamos manejando en este episodio de Radio Locura, porque no es tanto así como medirse, como experimentar en los poemas anteriores y como en otras obras después. Aquí en Morirás lejos tenemos al José Emilio Pacheco más experimental, más cuestionador de las formas y también es un crítico lúcido, muy lúcido de las estructuras de poder. Morirás lejos es como el lado B esencial de su narrativa. En otras palabras, es la novela que nadie pela, pero que si tú te clavas ahí vas a aprender muchísimo de cuestiones del Holocausto, de cuestiones de la persecución a los judíos desde tiempos romanos, de qué significa eso en México y de perseguidor y perseguido, todo esto entablado, digamos, en un parque y en un edificio con mirones y persecuciones imaginarias. Quizás esto que estoy diciendo no dice nada, pero vamos desarrollando y lo podrán comparar con la otra obra de la cual hablaremos después, que es la obvia de este episodio, Las batallas en el desierto. Para que se me entienda, Morirás lejos es la novela de José Emilio Pacheco, donde no tenemos todo cronológico, ordenadito, así clásico de punto A, punto B, punto C, inicio, desarrollo, desenlace, sino que es un puñado, un racimo de posibilidades entre dos personajes. Tenemos a alguien sentado en un parque y tenemos también a M, que es una inicial, M. algo, que uno, sentado en el parque, lee el periódico. El otro, desde su habitación en el edificio, observa a través de la persiana. ¿Qué está pasando ahí? Ahí empieza a responder la novela. Son muchísimas opciones, básicamente las que duran en el abecedario, 20 y tantas opciones y después más revolucionadas, porque quizás alguien que está sentado en el parque es un padre de familia que perdió a su hijo. Quizás es un amante que está buscando tener una cita donde nadie se dé cuenta. Quizás es un trabajador que está buscando otras oportunidades en el aviso oportuno del periódico. Quizás también es un acosador de menores en ese sentido. Como también, Drake. Y también nos estamos preguntando, ¿quién es M? ¿Quién es el que está observando desde la ventana, a través de la persiana, abriéndola con los dedos? Ese M, conforme vamos avanzando en la lectura, es alguien que participó muy cerquita de un tan Adolfo H., un seguidor de las ideas del Tercer Reich, pero que está en México. Entonces, ¿qué está pasando en todo este movimiento? Son muchas opciones las que nos presenta esta novela. Demasiadas. Lo enriquecedor de esto es que ver en todo este caos de opciones, de hipótesis, una crítica constante a lo que significa la justicia histórica, a lo que significa perseguir pueblos, ideas de genocidio también, y sobre todo en un contexto capitalino mexicano. Bien es cierto que mucho se dice que de los ASIS, algunos escaparon a América. Unos fueron llevados por el gobierno de Estados Unidos para que sirvieran al proyecto de la NASA, ¿no? De desarrollar el viaje a través del proyecto Paperclip, ¿no? De llevarse a los investigadores, a los científicos alemanes para que sirvan a Estados Unidos, pero otro se cuenta, se imagina y también es la leyenda, el mito, que llegaron a Brasil, a Argentina y en este caso también incluso a México. Esta novela, más que un cuento organizado, un relato clásico, donde llegas de punto A a punto B, es la oportunidad para ver que al mismo tiempo que está estos cuestionamientos de quién es M, quién es alguien,
también estamos viendo que se cuenta cómo es que destruyeron Jerusalén en tiempos del Imperio Romano. Y también podemos ver cómo se cuenta la devastación del gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Y también podemos ver cómo eso se va a enjuiciar desde el futuro y a veces, y eso es lo más perturbador, que queremos a veces olvidar que sucedieron este tipo de ultrajes, este tipo de persecuciones, este tipo de genocidios. Y es algo que voy a repetir un par de veces más seguramente en este episodio. José Emilio Pacheco parece que no, pero está muy atento de que en el mundo, lugares como Medio Oriente y antes Alemania, en esa intención de exterminar a ciertos pueblos, reorganizan mucho de cómo se organiza la civilización humana. En otras palabras, estados como Israel, estados como Palestina, contemporáneos desde el fondo de mi corazón a Israel, en ese sentido, definen mucho de cómo se mueve el mundo, los poderes, las armas. Y José Emilio Pacheco, al estar denunciando que los nazis persiguieron así en la Segunda Guerra Mundial con esta novela experimental como un testimonio de que no se apague, seguir denunciando las ruinas del poder nazi, también nos hace reflexionar si ustedes lo leen en estos tiempos, en qué significa toda esta devastación de la Franja de Gaza actualmente. No significa que un pueblo sea elegido, significa que muchas veces las tuercas se giran y los que fueron perseguidos, lamentablemente, muy dolorosamente, odiosamente, pueden volverse los perseguidores. Y eso, obviamente, José Emilio Pacheco lo está presentando en una novela que es como un ensayo de estos temas, pero que al mismo tiempo no se define del todo literariamente, insisto, no es un cuento clásico, no es una novela clásica, pero al mismo tiempo sí es un documento de que no hay que olvidar las persecuciones donde quiera que éstas estén sucediendo. Esta quizás no es la mejor entrada si no has leído nada de José Emilio Pacheco, porque exige atención, exige dejar que pasen muchas opciones y seguir avanzando en el relato, seguir avanzando en la novela, pero aún así, si te interesa la experimentación, si te gusta el jazz, si te gusta las cuestiones históricas, los ensayos, si te gustan los documentales de estas temáticas, Morirás lejos es para que tú lo aprecies y veas cómo estas temáticas a veces es muy difícil hablar de este tipo de fenómenos que arrasan pueblos, que arrasan cosmovisiones, pero eso no significa que no tengamos que hacerlo. En ese sentido es bastante interesante el hecho de que tengamos como un exponente a José Emilio Pacheco como otras cosas, ¿no? Como Batallas en el Desierto, del cual ya hablaremos un poco más adelante, pero este experimento novelístico, ¿no? Se puede incluso comparar de una manera tal vez no tan paralela, pero sí de una manera muy, muy sentida en otros autores mexicanos que tal vez son un poco menos conocidos, como Salvador Elizondo, pero también como estos grandes exponentes del boom latinoamericano que pues están obviamente también ensombreciendo toda la literatura. De alguna manera es bastante rescatable, ¿no? Obviamente Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y demás, pero en el sentido de Rayuela, por ejemplo, que es un libro que creo que en algún momento todos llegan a poner sus ojos sobre ese libro por cuestiones de la escuela o lo que sea, es bastante conocido Rayuela, es un experimento también que de repente es como de, pues agarro mi pinche novela y la pongo así en todo el pinche cuarto y a ver cómo chingada madre lo organiza el lector. En ese sentido creo que José Emilio Pacheco hace un excelente experimento que sí está distanciado mucho de Rayuela en ese sentido, pero comparten ese espíritu experimental también en ese sentido y creo que es una buena entrada también como para entenderlo. Y Rayuela de Julio Cortázar, que es uno de los grandes hitos de la literatura hispanoamericana, se puede comparar de esta manera como qué chingada madre está pasando, ¿no? Porque en esta novela pues obviamente pasan bastantes cosas, incluso hay cosas que te cuenta que no pasan, ¿no? Y eso lo implica dentro de todo esto. Es algo creo que bastante complicado en un sentido ya de decirlo en 2-3 minutos. Es una excelente entrada no a José Emilio Pacheco, pero sí a su forma más experimental de realmente estar proponiendo estas cosas en la literatura que también se encuentran dentro del boom latinoamericano y que obviamente aquí en México también hemos hecho de una manera orgullosamente chingona el experimentar también con la literatura en un sentido que de repente rebasa también un poco la perspectiva de simplemente leer una novela de atrás para adelante o de adelante para atrás y decir, bueno, ya se acabó. Esta madre de repente te da unos giros que de repente no entiendes, pero cuando lo entiendes es algo absolutamente delicioso. Entonces recordar, como decíamos en este primer fragmento de la primera novela de José Emilio Pacheco, en este año que la publica, que es 1967, si no tenemos mal el dato, es que también salió en el mundo 100 años de soledad, entonces no hay ningún tiempo de pierde si recorres ese otro camino, si ya te interesa el boom latinoamericano y también, por ejemplo, si te gustan Las babas del diablo de Julio Cortázar, también que es uno de sus cuentos más insignias, donde juega con el tiempo, las perspectivas, Morirás lejos, seguramente te va a encantar. Y así básicamente Morirás lejos es una novela como un collage de voces, textos apócrifos
inventados, ficcionales, donde hay ausencias, citas, reflexiones que exploran básicamente cómo la violencia extrema resuena a través del tiempo, desde Roma, desde la Alemania Nazi, en Varsovia y el espacio en general. Es la palabra en contra de las ruinas del poder en su forma más monstruosa desde José Emilio Pacheco. Pero también es una hipótesis o una serie de hipótesis literarias sobre la memoria y sobre todo la culpa colectiva de qué significa intentar aniquilar al otro, a las personas que no entendemos. Pacheco en Morirás lejos cuestiona nuestra posición como espectadores, como testigos de la violencia. En muchas partes de la novela dicen, ¿para qué estás contando esto? No tiene orden, no tiene sentido. También se referencia a sí misma a la obra. ¿Por qué estás comunicándonos esto cuando ya acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿A quién le importa? Pues justamente por eso hay que recordarlo ahora más que nunca. Y también sobre todo por lo que pasa en la frontera entre Israel y Palestina. Y en todo esto, la pregunta de Morirás lejos y también contemporáneamente es ¿hasta qué punto somos o no o podemos dejar de ser cómplices al mantenernos lejos del dolor ajeno? El proceso de esta novela y de esta lectura es una investigación obsesiva. Pacheco referencia cosas históricas, literarias y filosóficas para construir esta experimentación narrativa que no es algo fácil de leer, hay que poner atención, hay que ser un lectora activa, cuestionando los mecanismos mismos de la ficción y la realidad, como también lo vimos desde otro lado en el episodio de René Magritte, que ya está desde hace varios espacios en el canal de Radio Locura. Morirás lejos demuestra que detrás del escritor, sí, de la ternura exacta, late un pensador radical con conocimientos de causa que conoce cómo se motiva el poder, también cómo esto se puede enfrentar con las armas de la experimentación, del conocimiento de la historia y de los divertimentos literarios y también, por supuesto, de estar atentos a nuestros contextos. Pero si el 67 fue el momento donde Morirás lejos llegó al mundo de José Emilio Pacheco, el 69, 2 años después, marca el parteaguas definitivo en lo general dentro de su poesía. Porque la obra No me preguntes cómo pasa el tiempo es probablemente, y lo decimos directamente desde Radio Locura, la mejor manera de entrar en la poesía de José Emilio Pacheco. Es un manifiesto de su generación y donde está encontrando su voz definitiva. Aquí, la ternura exacta se convierte en método, en praxis. El poeta observa el paso de la historia, el paso de la cultura y el paso de la vida cotidiana con una ironía que no es algo cínico, sino una forma de amor desengañado. En este libro de poemas, No me preguntes cómo pasa el tiempo, y como veremos en todas las obras de José Emilio Pacheco mencionadas y por mencionar, el título ya tiene muy bien sintetizado de qué va a estar tocando cada libro. No me preguntes cómo pasa el tiempo es una pregunta que podemos hacer todos a cualquier persona y recibirlas también nosotros y nosotras mismas, y probablemente la respuesta es muy difícil, porque el tiempo es algo que se nos escapa entre las manos, el tiempo es algo que llega como un plazo fijo y sigue sucediendo, es indetenible y aún así hay instantes que queremos que permanezcan. Este libro es prodigioso en usar formas clásicas, hay sonetos, hay décimas y también empieza a asomarse algo constante en la gran mayoría de los libros de José Emilio Pacheco, que están escritos con el habla coloquial y muy moderna para la época. El tiempo es el personaje principal, pero no el tiempo de la historia en este caso, sino el tiempo íntimo, el que nos toca, el día a día, el que estás llegando tarde a tu clase, pues apúrate, o al mismo tiempo puedes repasar de otra manera lo mismo que estás estudiando en el aula. Hay amor juvenil en este libro de poemas, también hay amor y referencias a una ciudad que se transforma y que se queda atrás en el tiempo, también el amor hacia uno mismo mientras se mira uno al espejo. Poemas como Alta Traición, que probablemente es el poema más famoso de José Emilio Pacheco, aquel donde dice, pues a mí realmente México específicamente me vale madre, pero yo daría mi vida por alguno que otro río que aquí cruza, por alguna otra realidad cotidiana que a mí me toca, por personajes y referencias que son verdaderamente auténticas. No la cuestión de la historia de bronce de México, sino lo más profundo, donde sí te hallas en tu corazoncito y en tu día a día. Que es algo que realmente está dentro de las mentes revolucionarias de todos los tiempos, ¿no? Que es esta cuestión del nacionalismo y la cuestión de poner una línea imaginaria como de esto, este pedazo de tierra es mío y este es tuyo. Realmente aquí está desafiando ese tipo de cosas y creo que es algo bastante recuperable porque no es una idea que todas las personas realmente puedan llegar a tener. Una, porque pues estamos condicionados al nacionalismo
desde la escuela. No nada más hablo de México, sino absolutamente de todos los países. Y en ese sentido, creo que esta propuesta, más allá de que quería comentar desde hace rato que para mí José Emilio Pacheco es uno de esos grandes reyes de los títulos, porque ahí en los títulos te das cuenta de realmente, no nada más lo que está hablando el texto, sino toda la potencia que tiene para realmente de repente resumir en una frase muy potente las cosas que realmente contienen su obra, ¿no? En ese sentido, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Creo que es una de esas grandes recuperaciones de pensar las cosas también de una manera un poquito más tangencial, ¿no? Y justamente en esa misma tónica hay cuestiones que son colectivas, como el nacionalismo, como sucesos lamentables como la matanza de Tlatelolco, pero vistos desde lo personal, sin dejar de tomar en cuenta que vivimos en una sociedad, como dice el meme del Joker, pero aún así se puede ironizar, ser alguien sarcástico, aunque duela, sobre la historia de México, sobre la historia del lenguaje español, sin perder la profundidad. No es la broma por la broma, sino una broma con sentido. De nuevo, estamos frente al poeta de la palabra que está en contra de las ruinas del poder. Cuando decimos las ruinas del poder nos referimos a que todo imperio cae, todo control se desvanece, al igual que cosas que queremos de la vida cotidiana y nuestra propia vida. No me preguntes cómo pasa el tiempo, también es para los dictadores, para los que dominan. El tiempo lo aniquila todo. Y aún así, José Emilio Pacheco, en este libro insignia, está haciendo un intento de salvar del olvido instantes significativos, personas, lecturas también, reflexiones sobre lo que estamos viviendo y leyendo. Y en todo esto hay que insistir, José Emilio Pacheco reescribiría estos poemas en varias ediciones posteriores, considerándolos que son cosas vivas, seres en evolución. Y para él, entonces, es clarísimo que la poesía no es un monumento, no es una estatua, es un proceso. Y también lo vimos en Morirás lejos y también lo veremos en todas las reediciones de todos sus libros. Y si existió el poeta maduro, con No me preguntes cómo pasa el tiempo, también existe el cuentista maduro dentro de José Emilio Pacheco. La obra representativa de esta madurez cuentística es El principio de placer. Tan solo 9 años después, en el 72, tenemos un Pacheco que está en plena madurez narrativa en la brevedad. Los cuentos recomendables del principio de placer, aquí vienen menos cuentos, pero aún así muy potentes, son un poquito más largos de los del Viento distante y La sangre de Medusa, pero recomendamos por supuesto que sí, El principio de placer, donde tenemos también un momento en el cual la inocencia se ve completamente trastornada, el protagonista se ve traicionado por sus propios compañeros y por los propios instintos de estar enamorándose de una chica por primera vez. También tenemos Lager House, donde los sótanos son algo como que no se define si te están agrediendo o te están protegiendo. Tenga para que se entretenga también un momento en el cual dentro de su literatura los niños se pierden y llegan a otros mundos tipo Alicia en el País de las Maravillas, aunque un poquito más perturbadores, y quizás uno de los menos esperados pero sí muy potentes de Radio Locura, que se llama Cuando salí de La Habana, válgame Dios, que en pocas palabras, como lo dije ya más o menos en literatura, es otra versión del Titanic, porque en lugar de chocar contra un iceberg, viaja en el tiempo y de repente ya no están en el año que salieron desde Europa y ya están en otros tiempos. Y eso también es muy interesante, cómo se desplazan en este movimiento relativo que es los transatlánticos de Europa a América, pero también pueden viajar en el tiempo, no una hora por hora, sino más bien desplazarse en décadas y ya no saber hacia dónde están yendo y de dónde están viniendo. Que es una de las cosas que me parecen magníficas de la literatura, que realmente como todo el tiempo estás manejando conceptos, estás haciendo que las palabras hagan el amor entre las palabras y que tus propias ideas de repente generen otras ideas casi como si fueran sus hijas. En ese sentido, creo que José Emilio Pacheco es un gran exponente de cómo la mente humana puede tomar pensamientos que de repente pueden sonar demasiado abstractos y ponerlos de una manera en la que tú sientes representado el tiempo, el espacio, la gente, las situaciones, de una manera en la que realmente se puede sentir como algo que no tiene una forma concreta, que es algo que obviamente la literatura, comparado con otras artes, pues goza bastante de eso, porque pues como chingada madre en una pintura, por ejemplo, representas algo que no existe. Sin embargo, en la literatura, como normalmente se pueden prescindir de algunas representaciones, estos conceptos de repente toman vida propia, ¿no?
Y creo que José Emilio Pacheco, al ver así como entre las rejas de todas estas cosas, se da cuenta de puntos débiles, digamos, de cómo estamos entendiendo realmente la realidad. Y en ese sentido creo que está haciendo una excelente recuperación de pensamientos bastante potentes, como esto que dices de repente estos viajes en el tiempo, que creo que en otras artes es muchísimo más difícil de representar. Aquí él lo hace con una maestría absolutamente cabrona, ¿no? Y sobre todo también por otro lado, el cuento que le da título al libro es un clásico también al nivel de las batallas en el desierto, El principio del placer, y captura, insisto, ese momento sutil entre entender que el placer se revela inseparablemente conectado con el dolor, donde el descubrimiento del deseo lleva implícita la conciencia durísima de que se agota, de que es fugaz el deseo. En estos relatos, y quiero insistir muchísimo en este momento en el principio de placer, tenemos algo muy significativo porque conecta con su propia historia recreada en la ficción. Me refiero a que él vivió varias temporadas en Veracruz, incluso hace no mucho tiempo se publicó unas crónicas que hizo junto con Fernando Benítez, que justamente recrean la historia de Veracruz, porque él estuvo ahí siendo niño y nunca le perdió el cariño. En ese sentido, comparte mucho con Natalia Lafourcade, que ve en el terruño de Veracruz, pero también en la Ciudad de México, ese desenvolverse como artista. En el caso de José Emilio Pacheco, por supuesto que como escritor, pero pues si ustedes profundizan, si no lo han visto y si ya lo vieron, vuélvanlo a ver en el de Natalia Lafourcade. Veracruz es un referente de posibilidades también muy creativas. En el principio de placer entonces tenemos igual a un niño protagonista que se enamora por primera vez, pero no termina de entender cómo relacionarse con la chica que está deseando por primera vez en su vida. Este libro, al igual que Las batallas en el desierto, que profundizaremos más a continuación, está, digamos, muy apto para lecturas de secundaria, ¿no? De preparatoria, donde por primera vez entiendes que el principio de placer no solamente viene con la felicidad, el goce, sino que también hay cierto momento de un dolor, ¿no? De saberte vulnerable en todos estos movimientos de querer estar con alguien, aunque sea en otra ciudad o en la misma propia donde estés viviendo. Y que es justamente un poco a lo que me refiero, ¿no? Esto remite obviamente a este concepto de Freud, que también es un libro más allá del principio del placer, que aquí él lo está retomando de una manera que pareciera ser más literal, ¿no? El principio del placer, la forma en la que se origina esta concepción de lo que se siente rico, de lo que de repente se puede tomar como algo totalmente disfrutable, pero también si te pones a pensarlo un poco más, el principio del placer también se puede tomar como un sustantivo, ¿no? No solamente como ese origen de todas las cosas que se pueden sentir rico en el cuerpo, en la mente o en el corazón, sino que también se puede tomar como ese principio en el que todas estas cosas se originan, no solamente viéndolo como a esta madre es lo que está empezando mi vida, como pues estos primeros amores, ¿no? Que de repente parecieran repetirse un poco también en su literatura, pero en ese sentido él está poniendo de manifiesto estos pensamientos que juegan más allá o más acá, digamos, ¿no? De lo freudiano, porque justamente lo freudiano es más allá del principio del placer, y esto está como que regresando un poco más a estas cuestiones más humanas en un sentido de percepción, ¿no? Porque este no es el capítulo de Freud, ¿no? Pero la cuestión de más allá del principio del placer, él está intentando explicar qué es lo que está más allá, y aquí pareciera que José Emilio Pacheco lo que quiere es recuperar esto que está un poco más acá, ¿no? Lo que está un poco más cercano, lo que tú estás intentando tomar con la mano y lo puedes agarrar, y Freud está diciendo como, sí, esos son conceptos un poquito más cabrones, ¿no? Pero pues él lo había hecho antes y pues vale verga lo que diga Freud, ¿no? Si quieren el episodio de Sigmund Freud, pónganlo en los comentarios, porque desde Radio Locura podemos seguirlo considerando como una oportunidad más de ampliar el panorama y revisitarlo con mucho gusto, sin ningún problema. Y insistiendo, básicamente, el principio de placer para el protagonista que está escribiendo el diario de este cuento, porque así está manifestada la forma de esta historia, es que sí descubre por primera vez el deseo, las ganas de estar con alguien, con muchas privaciones y demás, y que también la traición, entender el principio de la traición, también está en el principio del placer de José Emilio Pacheco. Y entonces surge en la carrera, en la vida y también en nuestra realidad la obra que sintetiza todas las búsquedas de José Emilio Pacheco para el público en general, por una propuesta completamente redondeada, bien trabajada. En el 81 es obviamente la obra más famosa, Las batallas en el desierto. Esta también es una novela breve que no es tan experimental como Morirás lejos, por supuesto que no, es una lectura más lineal. Y por eso tal vez es que es un poco más conocida, ¿no? Sin lugar a dudas es una lectura más inmediata, pero no por eso menos trabajada. Aquí tenemos, al igual que en el principio de placer, un amor infantil, pero con la gran y absoluta diferencia
de que en el principio del placer es un niño enamorándose de otra niña en igualdad de circunstancias, aunque ella conozca otras cosas, aunque ella experimente otras cosas, sea digamos más diferente que el protagonista, pero no tanto como en las batallas en el desierto, porque aquí es un niño que se enamora de la mamá de su compañero de escuela. Esta mamá se llama Mariana, el niño se llama Jim, el amigo de Carlitos, que es el protagonista de las batallas en el desierto. Jimmy Neutron. De hecho hay un meme muy conocido, ¿no? De Carl, el amigo de Jimmy Neutron, que se enamora de la mamá de Jimmy Neutron. ¿Por qué crees que se llama Carl? Oh, También se llama Carlitos. Yeah, oh, yeah. No sé si eso sea tal cual, pero coincide. José Emilio Pacheco en varias entrevistas declara que los amores verdaderamente trágicos, desde su perspectiva, son los amores infantiles y los últimos amores, es decir, los amores de la vejez. Las batallas en el desierto estamos viendo el amor infantil imposible, tragiquísimo, donde el cuentista, el poeta y el cronista, que es José Emilio Pacheco, lo logró todo. Aquí la ternura exacta hay que entenderla una vez más reflejada en estado puro. Es ternura porque es un amor infantil, pero también es exacta porque es imposible, está delimitada. Hay cosas que no se van a realizar durante esta lectura. Cada detalle, cada referencias a canciones, a cómo Estados Unidos está empezando a dominar con sus productos la Ciudad de México y en general la realidad mexicana, están cargando una emoción al mismo tiempo contenida del niño protagonista, pero voraz porque se escapa de la escuela para ir a visitar a la mujer de la cual se ha enamorado, la mamá de su amigo. Aquí, como en casi todos los libros de José Emilio Pacheco, todo es breve, todo está muy bien medido, la prosa es milimétrica, pero está latiendo todo con una intensidad que afortunadamente logra una vez más lo que muchos dicen de la literatura universal, que es convertir lo particular en universal. Aunque la historia esté bien colocada en la Ciudad de México, se puede entender, aunque lo lean en Francia, en China, en Estados Unidos, y esa también es mucha parte de su éxito. Carlitos, Mariana, el México de los años 40. Todos son rescatados con una precisión que los salva de que se vuelvan solamente fósiles del paso del tiempo. Pero para bien o para mal, no es solamente nostalgia. Esto es la palabra, una vez más, en contra de las ruinas del poder, porque se mencionan cosas como de que quizás el papá o padrastro de Jim, el hijo de Mariana, el amigo del protagonista, a lo mejor solamente este personaje tiene esta posición de poder porque está cerca del presidente, pero ¿por qué no está tan presente en casa? Y por eso se dice, quizás no es el padre de Jim, quizás solamente es el padrastro. Y estos cuestionamientos, digamos, entre voces silenciosas que se reparten entre los compañeros de la escuela, que lo dicen, ¿no? Los compañeros de Carlitos, de Jim, de estos niños protagonistas o coprotagonistas, están siempre manoseando la historia de quién es el padre, quién es la madre de Jim. Y también Carlitos ve su realidad porque él no vive con tanto dinero, aunque tampoco está tan jodido, y lo dice con esas palabras, como otro de los niños que están en la misma escuela. Ahí se ven todas las cuestiones de los grados económicos, ¿no? Sí. De cuestiones adquisitivas. Sí. Por lo tanto, hay barrios específicos y también costumbres e inocencias en un mismo país. La cuestión principal, hay que decirlo ya rápidamente para aclararnos, es ¿por qué carajo se llaman las batallas en el desierto? Yo lo quiero saber ya. Las batallas en el desierto es un juego que durante la novela se lleva en las horas de recreo, que es básicamente en los años 40, yo no sé si ustedes se acuerden, quizás no habían nacido, nosotros tampoco, pero es que sucede que se funda un estado en Medio Oriente que se llama Israel. No, ¿cómo crees? No me vas a contar esta historia que está inundando las redes sociales en este momento. Por supuesto que sí, y eso me sirve para hablar una vez más que José Emilio Pacheco ya estaba mirando los lugares donde se teje la geopolítica en esos tiempos y también ahora mismo. Israel se funda y todos los países a la redonda... Todos los países a la redonda le declaran la guerra. Estas batallas en el desierto... Es totalmente legítimo, tiene todo el derecho de existir absolutamente, chinguen a su madre. Pero este fenómeno geopolítico de guerra en Medio Oriente, de árabes contra judíos, en estos años 40, que es cuando se funda este estado legítimo, es también pensar en que son las batallas en el desierto que los niños recrean en el recreo, valga la repetición que estoy diciendo, sí. En yo te su entendí, propia no escuela. sé la gente, pero yo te entendí. En su propia escuela. Por eso que esta novela se llama así, Las batallas en el desierto. Es curioso porque para nosotros a lo mejor ya no está tan claro eso, porque se ha diluido el paso del tiempo también estas referencias a los combates, aunque no tanto, porque actualmente mientras grabamos este video durante ya varios tiempo, desde hace décadas, siguen habiendo batallas en el desierto en estos mismos lugares, sobre todo por la Franja de Gaza,
e Israel mismo. Y que abiertamente nosotros decimos que ya se acabe la chingada, pero obviamente no lo van a querer terminar porque son unos malditos hijos de perra que quieren terreno, dinero y les encanta la sangre a Israel. Por eso es que se llama así la novela, pero también al momento de capturar este contexto histórico, geopolítico, de guerra de esos tiempos, nos resuena contemporáneamente y al mismo tiempo también la temática de un amor infantil imposible, tragiquísimo, nos resuena en estos tiempos porque ¿quién durante todo su desarrollo de vida no ha tenido este tipo de disparidades de en quién te fijas cuando eres niño o niña para simbolizar tus primeros deseos? Eso José Emilio Pacheco lo cuenta y dice, justamente porque se dio cuenta, revisando artículos, revisando su propia vida y revisando demás cosas, que los amores más trágicos son los de los ancianos y los de los niños. Algo tan obvio, pero que no se había contado, por eso también Las batallas en el desierto es un puto hitazo. Y si eso no fuera suficiente, también Las batallas en el desierto significan totalmente cómo la Ciudad de México se está viendo invadida por los coches Ford, por las cuestiones norteamericanas, por lo inminente de que México, en lugar de estar apelando a la diversidad posible, ¿no?, de nutrirse de todas las culturas, empezará a ser completamente dominada por el mercado estadounidense. E incluso, por ejemplo, Carlitos, cuando va a visitar por primera vez a Jim y conoce a Mariana, la mamá de su amigo, es que le da Space Saucers, es decir, platillos voladores que son un bocadillo de básicamente un club sándwich, pensémoslo así, ¿no? Entonces... todo que ver con Jimmy Neutron, ahora. Me trabé. Perdón, me volví un poquito loco. Perdón, perdí la razón. Y también, por ejemplo, en uno de esos casos más, donde el inglés está empezando a dominar no solamente en productos, sino también en cómo expresarnos y en cómo habrá éxito en el México inminente después de los años 40, es que el padre de Carlitos está tomando cursos con cassettes de lenguaje inglés. Entonces, todo está codificado para que veas. Hay batallas en el desierto, significando eso entre israelitas y también la cuestión de los países circundantes, algo muy de los años 40, 50 y hasta la fecha. Al mismo tiempo está un amor infantil imposible, que Mariana también le da ese entendimiento, esta madre soltera básicamente, aunque sí tiene su esposo, pero sirve como igual a nada. Y al mismo tiempo también la situación de que la Ciudad de México, al igual que está reflexionando muchos de sus otros poemas, como No me preguntes cómo pasa el tiempo, específicamente Insignia, es que ya no será la misma nunca más. La Ciudad de México ya no será, digamos, mexicana, sino que empezará a ser muy agringada por los productos, por los electrodomésticos, por el dominio de las automotrices y demás cosas que hasta en nuestros días ya es algo completamente natural, pero hubo un momento en el cual antes era diferente. Las batallas en el desierto es el espejo nacional de cómo la Ciudad de México dejó de ser algo más mexicano y se volvió algo muchísimo más estadounidense por todo este dominio del mercado gringo. También es la historia de un amor imposible, infantil, donde puede ver muchos reconocimientos de qué significa por primera vez enamorarse y tener deseos, aunque sean los más fatídicos y trágicos. Y por supuesto que también es esta referencia indirecta a que en el mundo, el Medio Oriente, también define mucho de cómo se domina o se deja de dominar entre potencias repartidas por todo el mundo. Y no lo hemos olvidado, la mención obligada de que Las batallas en el desierto significa tanto y representa tanto como lectura cercana, fluida, muy trabajada y con todos los temas que acabamos de decir, que los integrantes de Café Tacuba se acercaron y lo leyeron desde muy niños también en su momento y la convirtieron en una canción. Esta canción se llama Las batallas, que ustedes pueden visitarla directamente aquí en la descripción, que se las dejamos en la versión pues más potente que ustedes puedan visitar o revisitar directamente desde Radio Locura, y que también nos permite mencionar otra anécdota, que es José Emilio Pacheco siempre estuvo muy agradecido a partir de enterarse de esta versión musicalizada, adaptada que hicieron los de Café Tacuba, e inclusive junto con Carlos Monsiváis iban alguna vez a convivir con los de Café Tacuba, pero ya no fue posible porque los invitaron a un concierto. Ellos cuentan, o por lo menos José Emilio Pacheco, que es toda la multitud ahí de jóvenes, ¿no?, básicamente unos niños a comparación de ellos, y en medio de esa multitud, dos cabecitas blancas que era Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Se suponía que ya tenían incluso todo para ir a una cena con los mismos integrantes de Café Tacuba después de esta presentación, pero fue demasiado el éxito de ese concierto que los de Café Tacuba fueron, digamos, evacuados por una salida alterna, ¿no? No se pudieron conocer en ese momento, pero José Emilio Pacheco siempre estuvo muy agradecido de que convirtieran su novela tan breve y potente en una canción que siempre está refiriendo a lo potente en general que es la literatura de este escritor de la ternura exacta.
Y por supuesto que durante toda la carrera, vida y obra de José Emilio Pacheco estuvo acompañado de Cristina Pacheco, que quizás algunos o algunas de ustedes recordarán porque ella tenía un programa de entrevistas en televisión pública mexicana, y ahí ella entrevistó a personajes como Carlos Fuentes, Eduardo Elizalde, también un gran poeta mexicano, en fin, incluso hasta Leonora Carrington, que tenemos ya su episodio aquí en el canal. Pero en varias ocasiones las llamadas del público y en demás encuentros en la calle que ella hacía sus reportajes, le decían: entrevista a José Emilio Pacheco. Chingada madre, vives con él. Entrevístalo. Y ella siempre respondía que lo que le decía José Emilio Pacheco es: no quiero ir y ocupar un lugar cuando puede ir alguien más que tenga algo que decir. Es decir, otra oportunidad de autores, artistas que no se conozcan tanto o que estén proponiendo algo, digamos, en ese momento. Esa es una actitud no de falsa modestia, no de humildad, sino de saber echarse a un lado para seguir repasando lo suyo y para seguir leyendo a los demás, para poner atención a lo que tiene que hacer alguien, que es recrearse a sí mismo. Obviamente esta relación entre Cristina y José Emilio Pacheco duró hasta el último momento de la vida de José Emilio Pacheco, me estoy adelantando un poco, pero Cristina siempre lo recordó desde el primer momento en el cual pudieron intercambiar palabra ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, pero que también compartían cosas específicas de cómo redactar, cómo dictarse, cómo avanzar en sus proyectos al mismo tiempo, y quiero compartir una anécdota específica que ella cuenta en una entrevista. Dice: cuando tenía que entregar algún artículo periodístico, que es el siguiente tema en este programa, él me decía: el tema es este, y se conjuntaban en el espacio, en la biblioteca de la casa, sacaban todos los libros al respecto, los hojeaban, los repasaban, y ella se ponía en la máquina para recibir el dictado de ese artículo que se tenía que entregar muy prontamente. Y José Emilio Pacheco empezaba a decir algo así como: no sé, yo ese tema me rebasa, no podré lograrlo en esta ocasión, cosa que afortunadamente era un momento de duda, porque nos cuenta Cristina que de momento hacía clic José Emilio Pacheco, le dictaba el título y de ahí no paraba hasta que terminaba el artículo. Genial. Eso es muy bueno. También nos cuentan otros personajes que conocieron a José Emilio Pacheco que los artículos que hacía semanalmente para la columna que tenía publicándose le costaba muchísimo, y ellos decían: no, pues es que es un trabajo maravilloso, siempre lo logras cada semana y demás. Le decía: sí, pendejo. Sí, justamente, pero me están aniquilando la vida porque para hacer solamente uno de unas cuantas páginas en el periódico o en la revista, me leo más de 40 libros y no duermo, no puedo seguir y demás cosas. Pero eso también es parte de su ternura exacta para trabajar y entregarse, sea el tema que sea, de historia, literatura y demás cosas que veremos en un momento. Él lo lograba cada semana. Y mientras entonces sus libros alcanzaban reconocimiento, traducciones, sobre todo Las batallas en el desierto y El principio de placer, con múltiples alcances aquí y en varias partes del mundo, Pacheco mantuvo constante un proyecto paralelo que sería igualmente fundamental. Su columna Inventario, iniciada a principios de los años 70, en el suplemento México en la Cultura, continuada después en Proceso, en Siempre y en otras publicaciones, incluso Excelsior. Durante más de 40 años, José Emilio Pacheco, semana tras semana, en este espacio, estuvo presentando hacia el público algo muy patente, una especie de arsenal de la palabra en contra de las ruinas del poder, y también con mucha ternura bien medida, exacta. Pero no era un espacio de solamente doy mi comentario y ahí muere, ¿no? Es mi opinión y a la chingada. Sino que estaba articulando cosas, y aquí los temas son tan diversos que podría estar diciendo de qué trata cada cosa, porque de verdad son muchos inventarios que cubren más de 40 años y que van desde historia mexicana, estudio universal, literatura mexicana, literatura universal, los clásicos, referencias contemporáneas de coyuntura, ¿no? De noticias del momento, cuestiones de los presidentes, cuestiones de la Revolución Mexicana, insisto, todo se va plurificando de una manera inabarcable, y ciertamente desde Radio Locura, José Emilio Pacheco es uno de los hombres de letras que más nos inspira en esto de seguir cumpliendo cada semana con las minisecciones durante todos los días, y también el episodio 9 p.m. estelar como este que están viendo de José Emilio Pacheco. Es durísimo. Ya lo decía hace un momento que, bueno, sí se logran los inventarios cada semana, pero me están costando la vida porque tengo que lograr 40 libros para lograr sacar una columna de 4 cuartillas, 2 cuartillas en el periódico o en la revista. Aún así, todo eso era algo que estaba evitando que el olvido se volviera cultural, que hubiera desmemoria en la sociedad mexicana. Y que es algo que transparentemente les podemos compartir también desde Radio Locura, ¿no? Que es realmente una cuestión de la escritura creativa, sí te
te exige, yo diría que al menos unas 5 o 10 veces más que el simple hecho del trabajo mecánico, ¿no? En ese sentido creo que José Emilio Pacheco es un grandísimo referente de una mente creativa, de todo esto que estás diciendo, de cómo el estar reorganizando ideas de repente puede ser tan exhaustivo que de repente puede llegar a cansar tanto, porque dices, bueno, realmente cada una de las palabras que yo estoy diciendo fueron a tener un peso distinto dependiendo de la gente que me está escuchando, dependiendo de la gente que le está entrando esta idea, ¿no? Entonces sientes una especie de responsabilidad que siento yo que José Emilio Pacheco, aparte de todos sus experimentos, ya sean novelísticos, ensayísticos y en la poesía, en esta cuestión de las columnas, dejó florecer de una manera que realmente pocos autores han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Como una cuestión absolutamente repetitiva, pero que todo el tiempo tiene que ser creativa. Eso es algo que de alguna manera sí desgasta bastante, ¿no? Y eso es algo que creo que como un escritor, seas amateur o seas de alta alcurnia o que hayas nacido en cuna de oro, te está exigiendo algo que solamente el pensamiento creativo te puede llegar a hacer experimentar y que es de alguna manera algo bastante exhaustivo, ¿no? Sí, se ve muy reflejado porque no todas estas columnas solamente eran hechos desarrollados y luego otro hecho histórico, literario y demás. También jugaba con la forma en los inventarios. Muchos de estos inventarios son diálogos, inclusive entre personajes históricos que cuentan sus historias después de muertos, como Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Ese tipo de diálogos de muertos reconocibles, pero que vuelven en los años en los cuales José Emilio Pacheco está escribiendo estas columnas, y también, por ejemplo, reseñas literarias, ¿no? Pero que también tienen la forma de la misma obra que están criticando, ¿no? Recuperan estructuras para hablar de esas mismas publicaciones. También hay uno muy famoso entre muchísimos de los que escribió, que es que en el momento en el cual Salman Rushdie fue pues señalado desde Irán como alguien que tenía que ser aniquilado por haber escrito su novela en esos momentos, ¿no? Que también era realismo mágico, digamos, desde su escritura en inglés, pero donde pone a Mahoma como un personaje ahí como es humano a fin de cuentas, y que a los líderes de Irán eso no les gustó y que le declararon completamente la aniquilación. José Emilio Pacheco es de los primeros que firma y publica en su inventario que eso es una cosa aberrante, digo, en cualquier posibilidad de la cuestión cultural, de derechos humanos y de preservación. Querer eliminar a alguien por su opinión, ¿no? Y sobre todo en la creatividad, ¿no? Que José Emilio Pacheco pues está siempre del lado correcto de la historia. Pues sí. El inventario de José Emilio Pacheco fue una de esas publicaciones que no salieron unificadas con tomos completos durante la propia vida del autor. Él siempre estuvo posponiendo una antología de sus columnas como si fueran un libro, digamos, recopilatorio, porque él a veces pensaba que muchos de esos artículos pues ya quedaban como rebasados por el paso del tiempo también, porque necesitaban muchas revisiones y demás, pero después de que él parte se logran publicar estos 3 grandes tomos que están viendo aquí detrás de nosotros, esos tomos donde ustedes pueden verdaderamente ingresar a una universidad en sus propias manos directamente de un especialista que se dice que junto con Carlos Monsiváis, si tú tenías una duda de cualquier cuestión histórica, de cualquier cuestión literaria, de cualquier cuestión también incluso artística en general, le podías preguntar a Carlos Monsiváis, le podrías preguntar a José Emilio Pacheco y ellos te iban a dar, si no siempre exactamente todo el desarrollo, sí, donde podías encontrar la información en ese mismo momento. Y eso es muy interesante porque recordemos, él lo publica desde los años 70, ahí no existía enciclopedia alguna, digamos, en internet ni nada. La enciclopedia eran ellos, chingados. Y entonces eso es, que justamente eran enciclopedias vivas dentro de la Ciudad de México y desde cualquier lugar que pisaban, ya sea en la frontera mexicana, en Estados Unidos, porque también dio clases allá, o en cualquiera de sus libros. Así que en pocas palabras, el inventario es un espacio donde José Emilio Pacheco aplicó una pedagogía de la ternura exacta. En otras palabras, hizo accesible lo complejo, compartiendo descubrimientos de lectura, puentes entre literaturas y épocas, entre historia y también tecnología. Su método era único. Esta columna no tenía estridencias, era muy generoso los datos que daba, en verdaderas investigaciones cada semana, y limpiando el polvo de obras que se consideraban olvidadas, recuperando a autores del modernismo, tanto así que él fue alguien que inaugura una publicación, un libro que es una antología del modernismo mexicano, donde recupera a todos esos autores que supuestamente ya no valdrían la pena, pero que se da cuenta que tienen que volverse a presentar a la sociedad mexicana, actualizar esas versiones de cómo accesar a tus poetas que sí, fueron del siglo antepasado, finales del siglo XIX, principios del XX, pero que aún así valen la pena. Amado Nervo,
Gutiérrez Nájera, etcétera, etcétera. Entonces, también es un gran antologador, también es un gran comentarista de estas nuevas maneras de redescubrir lo que ya tenemos de literatura mexicana y en español en general. Creo que solamente mentes tan inquietas y tan buscadoras y exploradoras de la literatura son aquellas que pueden acercar a este conocimiento, ¿no? Justamente como dices, antologador, a mí me llamó la atención, digo, el hecho de que dijiste esta palabra, a lo mejor porque mi cerebro trabaja de una manera diferente, pero realmente creo que José Emilio Pacheco es uno de esos grandes exponentes de personas que están tan metidos en lo que están haciendo, en lo que están diciendo, en lo que están leyendo también, que tienen esa facilidad de decir, oye, esto vale absolutamente la pena, que seguramente alguna otra persona incluso lo podrá llegar a leer y decir como, esta mamada es basura, ¿no? Pero él puede ver esas minuciosidades que hacen que realmente estas cosas cobren relevancia, y el hecho de ser un antologador, como lo estás diciendo, es algo que no se puede pasar simplemente desapercibido, ¿no? Porque más allá de ser un verdadero creador, creo que el hecho también de ser un arqueólogo de todas estas cosas es algo que te hace ver realmente la potencia mental que él tenía y los alcances que tenía en un sentido creativo también, ¿no? Y en eso, pues, los casos más estelares, que incluso son libros que publica también en los años 90 o poquito menos, poquito más, es lo que hace con respecto a Jorge Luis Borges, un escritor argentino queridísimo aquí de Radio Locura, que José Emilio Pacheco dicta unas conferencias en el Colegio Nacional, ahí en la Ciudad de México también, y que después se vuelve un libro que se llama Invitación a la lectura de Jorge Luis Borges. En otras palabras, una introducción a este autor desde su mirada muy clara, muy medida, sin complicaciones, de por qué es importante Jorge Luis Borges desde su momento y también en los años 90 cuando publica esto y los da como clases abiertas, ¿no?, al público. Otro caso también insignia es todos los artículos que salieron en el inventario y que después los juntó como un libro sobre Ramón López Velarde, también un gran modernista, no modernista, y que es famosísimo por su poema de La Suave Patria, que es como el segundo himno nacional después del Huapango, entonces es el tercero, depende de la discusión, pero en todo caso, estos referentes que a lo mejor los sentimos muy lejanos, pero que José Emilio Pacheco nos los pone así en la cara para que entendamos que esto ha fundamentado cómo se interpreta la literatura, las palabras, los dichos, cómo significamos el amor, cómo vemos que en la pérdida también hay recuperación. Entonces, la tradición de autores marginados, autores reconocidos, pero que podemos verles otra cara, José Emilio Pacheco en el inventario y en otros libros temáticos al respecto, lo lograba, y en eso estaba logrando lo que Radio Locura también promueve, que lo decimos en el eslogan, en cada apertura, que es ideas en peligro de extinción. José Emilio Pacheco estaba salvando ideas en peligro de extinción. Y para que no se agote la oportunidad de que vean todo el panorama que estaba visitando una y otra vez, es que también él tradujo poemas, también dentro del inventario, pero principalmente como aproximaciones en varios autores clásicos. Destacan entre ellos Samuel Beckett, ¿no?, un gran autor de teatro del absurdo, donde la ironía es más potente por esperar algo que nunca llega, como en Esperando Godot. Por ejemplo, también tradujo al mismísimo T.S. Eliot, y que en el caso, por ejemplo, de los 4 cuartetos que tradujo uno de los grandes autores de lengua inglesa, que hizo también La Tierra Baldía y que reivindica mucho cómo puedes quebrar un poema desde cosas muy cotidianas, pero para hacer cosas muchísimo más profundas, es que José Emilio Pacheco le dedica más de 25 años en una traducción que finalmente nos cuenta Cristina Pacheco cuando descubre el dato que le faltaba, específicamente cómo se llamaba una flor, una rosa en específico que sale en estos poemas, y que cuando da con ese dato fue el hombre más feliz del mundo, solamente porque con eso podía empezar a terminar la traducción que le tomó más de 25 años de estos 4 cuartetos de T.S. Eliot. Otro caso espectacular de estas traducciones también es el que hace de Profundis, que es la carta que escribe en la cárcel Oscar Wilde, que ustedes ya pueden profundizar completamente su historia, su vida y su oficio literario. De hecho, hablamos de Profundis en el episodio. Sin lugar a dudas, porque es un gran representante de lo que significa Oscar Wilde escribir desde los espacios más difíciles, una traición absoluta, un amor también imposible en esos tiempos, ¿no? Un amor homosexual, señalado socialmente, incluso encarcelado. ¿Era gay? Oscar Wilde era gay, de hecho era bisexual en todo caso. Entonces, ¿era bisexual? Entonces lo que quiero decir con todo esto es que José Emilio Pacheco toma esta carta desde la cárcel de Profundis de Oscar Wilde y también la traduce. No son los únicos casos, hizo muchas traducciones que él llamaba más bien aproximaciones, que es poner la mirada humilde
en estos poemas de otras lenguas, pero hacer una aproximación desde el español por parte de José Emilio Pacheco. Quizás es un matiz que muchas veces se pierde. Mucho de la obra de José Emilio Pacheco está llena de estos matices en los cuales dices, bueno, y eso en términos generales a mí qué me importa, ¿no? ¿Qué afecta a la Navidad esto? Pero si ves detalladamente a qué se está refiriendo, sí tiene sentido que haga esos detenimientos en la atención de la palabra exacta, de la ternura exacta, de una crítica al poder también muy exacto. Así, en Inventario rescataba clásicos, comentaba novedades, traducía poemas, también en otros libros porque siguieron pululando sus traducciones, y siempre, escuchemos bien esta frase, esperemos se quede bien en la memoria colectiva de los locuritas, que es con una voz, la de José Emilio Pacheco, que era al mismo tiempo humilde y muy autorizada. Es alguien que trabaja, que labura, pero al mismo tiempo sabe que esto solo es parte de un trabajo más, que es la tradición de que siga habiendo lengua española y literatura de otras personas que vienen después de él y que estuvieron antes de su propia persona. Lo extraordinario en todos esos trabajos del Inventario y en general en su carrera, hay que decirlo, es la coherencia, lo cohesivo, lo potente de 40 años de entrega constante a lo que consideraba un servicio público, el Inventario. Esa coherencia llegó, que obviamente le pagaban también, hasta el final. Pero eso nos lleva a una crítica paralela que le decían muchos de los poderosos, ¿no?, políticos mexicanos que adoraban su obra, que querían darle favores, ¿no?, entregarle así pues un reconocimiento, digamos, debajo del agua, ¿no?, favorecerlo económicamente con recursos, y él siempre respondía: tengo casa, afortunadamente tengo ingresos con mi trabajo, ¿no?, con la literatura que yo produzco, con el periodismo que yo hago, también con las clases que doy, por supuesto, entonces no necesito nada de ustedes. Afortunadamente te puedes ir a la verga, es lo que les decía. Sí, en todo caso, porque pues ciertamente incluso políticos lo leían, tampoco hay todo tan perdido, ¿no? Entonces, a veces también leen personas que son desagradables desde el poder, ¿no? También eso es cierto, ¿no? No, entonces es gente buena, es gente pueblo bueno. Y en secuencia, durante todos estos años, hay que decir que las últimas 2 emisiones de su Inventario las publicó en enero de 2014 y estuvieron dedicadas a la obra, a la vida y a la obra de Juan Gelman, un escritor un escritor potentísimo, argentino, también mucho tiempo en el exilio, que también experimentó muchísimo en su propia poesía a lo largo de todos sus poemas, y él fallece poco tiempo antes de estos Inventarios que le está dedicando José Emilio Pacheco en enero de 2014. Le dedica 2, resume su vida, resume su valor como escritor, como artista, siempre del lado de la rebeldía, ¿no?, de no sobajarse ante las instituciones de poder también en Argentina, algo paralelo en él, por eso también eran grandes amigos y lectores entre sí. Y pues esto nos lleva al ocaso de la vida de José Emilio Pacheco, pero antes de finiquitar, hay que decir que en todo momento en el Inventario José Emilio Pacheco se demuestra una vez más con los últimos 2 números que estuvo dando hasta el final, que no lo usaba para hablar de sí mismo, sino para limpiar el polvo de las ruinas del poder, en este caso de un poder que quiso en algún momento sobajar a Juan Gelman, otro poeta. También José Emilio Pacheco en los Inventarios estuvo buscando hacer más puentes, más comunicación entre escritores. En eso sirve mucho a Alfonso Reyes en sus intentos mucho tiempo antes que él, pero también con esa escuela de lo universal hispanoamericano. La última ternura exacta en los Inventarios fue hacia Juan Gelman, y también en ese mismo sentido nos refleja que José Emilio Pacheco estaba bien actualizado de las novedades de la literatura de sus contemporáneos, pero también de lo que estaba sucediendo en ese momento. En pocas palabras, el Inventario de José Emilio Pacheco fue, en el fondo, su gran obra de resistencia civil a través de la cultura. Hermoso, potentancísimo. Y en esta misma recta final de José Emilio Pacheco, no solo estaba el Inventario, siguió produciendo literatura poética. Los últimos poemarios, que en total suman 14, si ustedes los buscan, son bastantes libros, son bastantes títulos, pero todos ellos son bastante breves. Y tenemos a un José Emilio Pacheco que lleva su poética a la desnudez final. Aquí quiero destacar un par de libros de los últimos de su carrera. Uno es La arena errante del 99 y el otro es La edad de las tinieblas, el último libro de poemas que publica en su vida. Muy simbólico que lo hayan llamado así. Estos 2 libros de poemas están anudando los últimos 2 movimientos poéticos. Me explico. En La arena errante
volvemos a ver a un José Emilio Pacheco bien medido, que incluso recurre a formatos de poesía clásicos y también a poemas muy breves. Y por otro lado, en La Edad de las Tinieblas, vemos a un José Emilio Pacheco que vuelve a practicar con total libertad estos poemas que son como pequeños ensayos, que son párrafos desbordados con prosa poética en ese sentido, ¿no? No se está limitando a verso libre, sino que discurra como versículos completamente las historias que están reflexionando estos versos. Estos dos últimos poemarios, digamos, que estamos destacando en la carrera de José Emilio Pacheco, reflejan mucho de eso. La idea de la arena errante, que es del 99, nos habla una vez más de las contradicciones que él estaba destacando constantemente. ¿Cómo es que la arena se está desplazando? ¿Cómo es que es algo que es cristales desmoronados, sigue en movimiento y se reflejan las nubes? Porque también reflexiona de eso, como espejos. ¿Cómo es que en todo esto lo imposible sigue sucediendo, aunque sea por un solo momento? Eso es recomendadísimo de La arena errante de José Emilio Pacheco. Pero también en La Edad de las Tinieblas tenemos un José Emilio Pacheco liberado, que habla, por supuesto, ya lo venía haciendo, pero aquí una vez más, sobre una de sus temáticas más importantes, que es los textos, los poemas especialmente, sobre los animales. En eso tengo que mencionar dos menciones honoríficas, que es el álbum de zoología y el nuevo álbum de zoología, que son libros de poemas sobre temática animal, que le ayudó, si no recuerdo mal, Francisco Toledo a ilustrar en ambos casos. Son joyísimas esos dos que estoy mencionando, paralelos, que son recopilaciones de estos poemas animalísticos, ¿no? Muy animales, pero también de esa otra perspectiva, que es estos seres que comparten el mundo con nosotros y que nosotros lamentablemente los tiramos mucho así como que quítense de aquí, no vamos a ocupar sus lugares, algo así como Israel en otros espacios del mundo. La arena errante, en el título mismo, la poética completa. Somos partículas llevadas por el viento del tiempo, pero la palabra puede, momentáneamente, dar forma a esa arena que se mueve. Ternura exacta, existencial. Más consciente de la propia cuestión provisional que somos nosotros aquí en la Tierra. Los poemas siguen hablando de memoria personal, pero también colectiva, del amor que perdura a pesar de todo, de la belleza frágil del mundo natural. En el caso de La Edad de las Tinieblas, de 2009, tan solo 10 años después, donde enfrenta el último desafío, mirar de frente a la muerte sin perder la lucidez ni la contención, aunque aún así el pesimismo que venía presentando desde No me preguntes cómo pasa el tiempo, aquí se vuelve aún más apocalíptico, pero con unas bases de conocimiento de caos. Los poemas de La Edad de las Tinieblas no son una redención, son lucidez en los últimos momentos. El poeta, que constantemente trabajó de noche, siempre con pluma fuente y después con una computadora, pero igual en la noche, enfrentó ahora la noche última con la misma herramienta, la palabra precisa, medida, exacta, aunque fueran párrafos de prosa poética. Su evolución, lo decimos desde Radio Locura, la de José Emilio Pacheco, es quizás la evolución más coherente de la literatura mexicana, desde Los elementos de la noche, el primer poemario, hasta La Edad de las Tinieblas, su último libro de poemas, siempre fiel a la ternura exacta, a los animales, a la crítica del poder, que convierte lo efímero en permanencia, lo personal en universal, lo frágil en fortaleza y también el lector en escritor. Un punto importantísimo dentro de la carrera de José Emilio Pacheco. Le dedica varios poemas y reflexiones a esto, de que la literatura es el arte más solitario y más colectivo de todos, porque solamente cuando alguien agarra un texto, de quien sea, y lo está leyendo, lo hace realidad, lo vuelve completamente tangible en esos instantes. Para mí, una de las cosas que hacen que Emilio Pacheco forme parte también de todo este cuerpo de artistas de los que estamos hablando en Radio Locura, que si nos han dado cuenta son realmente referentes absolutos en el campo en el que están trabajando, José Emilio Pacheco conforma una representación absolutamente real de lo que es ser un autor, no nada más multidimensional, sino polifacético, ¿no? En el sentido de que ha permeado tanto su poesía como su narrativa, como su forma también de hacer columnas, ¿no? En un sentido incluso periodístico. No, en el sentido periodístico, pero también profundamente literario. Para mí una de las cosas más importantes de rescatar de él es que también, a pesar de ser una grandísima eminencia de la literatura, una grandísima eminencia de la literatura, siempre termina aterrizando todas estas ideas de una manera en la que, creo yo,
que cualquier persona realmente puede entender esto a pesar de no conocer todas las referencias que José Emilio Pacheco con sus 40 libros nada más para escribir un párrafo y medio puede hacer. Eso realmente es una prueba de que él está traduciendo todas estas cosas en un sentido más allá de lo intelectual, en algo totalmente tangible para las personas que se están acercando a la literatura y sobre todo específicamente a su literatura. En ese sentido creo que obviamente hay que destacar el hecho de que es súper conocido por Las batallas en el desierto, una de las grandes obras de la literatura mexicana, hay que decirlo de esa manera, totalmente así al desnudo, porque es verdad, pero también recordemos que tiene todo un cuerpo de trabajo con este inventario y sobre todo también que es una de las obras que a mí me han tocado en un sentido personal, Morirás lejos, ¿no? En donde ves esta experimentación, ¿no? Que es realmente algo muy temprano dentro de su carrera, pero que también empieza a definir un poco de cómo él está viendo la literatura que va a desarrollar tiempo después, ¿no? En ese sentido creo que es uno de los grandes referentes de la literatura, no nada más mexicana, sino que también simplemente el hecho de cualquier persona que agarra un libro, si agarras uno de Emilio Pacheco, es una absoluta delicia y creo que es una forma muy muy importante de poder también forjarte tu propia forma de experimentar la literatura, porque él está poniendo de manifiesto siempre esta forma pues muy aterrizada de acercarse igual a temas complejos, ¿no? Como lo hemos hablado también con esta cuestión de Gaza o bueno, Palestina e Israel, en muchas de sus menciones, tanto en inventarios como también en sus novelas, pero más allá de eso es también la recuperación de la forma del artista como esta persona que no nada más es creativa, sino que también es revisionista de todas las cosas que están detrás. Si ustedes han seguido a Radio Locura desde hace mucho tiempo, nosotros hemos hablado de muchas personas, por ejemplo en este caso se me viene a la mente Björk, que es una persona que también está recuperando muchas de las referencias, que está nutriendo su propio arte y que de alguna manera también lo está transformando para hacer cosas en el futuro, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que hacen que los grandes artistas sean grandes artistas, también como en el caso de David Bowie, que de ambos tienen ya los episodios disponibles aquí en Radio Locura, y en este caso de Emilio Pacheco, son excelentes revisionistas de lo que ha ocurrido antes de ellos, y de esa manera también están sentando las bases para que el futuro también construya sobre sus propios hombros, ¿no? A mí es algo que me impresiona absolutamente de Emilio Pacheco, que más allá de ser simplemente uno de estos autores, obviamente pues todo esto está de alguna manera estigmatizado, ¿no? Pues hay que ser nerd, hay que ser muy pinche clavado en la literatura, todas estas cosas, pero realmente el arte en general está siempre poniéndote en la cara, justo enfrente de la cara, las cosas que necesitas reflexionar para llegar a pensar de una manera un poco más avanzada, de tal manera que a ti te haga sentir un poquito más vivo en cierto sentido. Y creo que José Emilio Pacheco es un absoluto referente en ese sentido, ya que mucha de su literatura no solamente está basada en este pues concepto sesudo, en esta cuestión como revisionista que ya lo había dicho, sino que también está muy acercado en ciertos momentos, sobre todo en sus novelas, a una cuestión también mucho más profundamente psicológica, ¿no? Él es una persona absolutamente multifacética, multidimensional, es un autor que yo diría que cada una de las cosas que ha tocado, en el sentido de que si hizo novelas, si hizo poemas, si hizo periodismo, siempre tuvo esa sensibilidad de poder hacer llegar al pueblo de México, que es algo súper importante, ¿no? También acercar a lo mejor otros autores que incluso, como ya lo vimos en las traducciones, o simplemente por el hecho de hablar de ellas, acerca también a la gente autores que de alguna u otra manera tal vez no hubiéramos llegado a ellos, ¿no? Eso es en el caso de Emilio Pacheco y también de muchos otros, pero él creo que lo hace de una manera bastante magnánima y sobre todo también en el sentido, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, ¿no? Que es uno de los autores que yo creo que en el sentido del español, no tanto como Cervantes, es una persona que empieza realmente a fundar una escuela, no nada más de la literatura, sino como del pensamiento, ¿no? Pensar en estas cosas como infinitas, estas cosas que de repente van y vienen y son como retruécanos y laberintos y esquinas que terminan siendo infinitas porque se pueden ver desde un solo punto del pinche universo como es en el Aleph. Él de alguna manera también está retomando todas estas texturas, creo yo, de pensamiento, pero de una manera bastante mexicana para empezar, y de otra manera bastante más creativa en ese sentido, creo yo. Digo, sin faltarle respeto a Jorge Luis Borges, creo que de alguna manera sí lo está haciendo desde muchísimos más ángulos que quizás muchos de los autores que hemos revisado tanto en Radio Locura como se puede hacer en la literatura latinoamericana del siglo XX, siglo XIX, ¿no? Entonces
para mí José Emilio Pacheco es una de los grandes referentes, no nada más de México, sino de todo el continente y sobre todo del habla hispana. Creo que nos podemos quedar con el simple hecho de decir, este cabrón estuvo escribiendo no nada más 40 años columnas absolutamente cabronas y muy diversas, porque realmente son bastante diversas, sino que también nos entregó todo en cada una de las cosas que tocó de la literatura, como la poesía y la novela, y que cada una termina siendo pues un grandísimo referente en ese sentido, como Las batallas en el desierto, que es un libro básicamente imperdible, ¿no? De esos que casi te ponen de 100 libros antes de morir. Quizás no en todas las listas llega, pero en una cuestión de los mexicanismos, creo que José Emilio Pacheco sí es un imperdible en ese sentido. Es una persona que realmente puso de manifiesto toda su creatividad en cada una de las cosas que hizo. También recordemos todo el trabajo que tiene detrás, ¿no? Como también lo vimos en Junjito, ¿no? Como esta figura de Cristina Pacheco como un acompañante total desde el punto de vista moral en un principio, que es absolutamente valioso en ese sentido, como pues de la pareja y todo, pero también ella como un grandísimo apoyo, digamos ya en la trinchera de la literatura, ¿no? El estar apoyando todo el tiempo, hacer que la figura y el pensamiento de José Emilio Pacheco realmente llegue a tener la forma en la que lo podemos encontrar en sus letras absolutamente hermosas. Para mí es uno de esos autores que es totalmente imperdible antes de morirte, siquiera leerte ya ni siquiera todo un libro, o sea, métanse unas 10 líneas de él y realmente van a quedar enamorados con la forma en la que está poniendo las cosas, porque la forma en la que él está pensando, para empezar, es diametralmente diferente a lo que cotidianamente lo hacemos. Sin embargo, ahí es donde creo que reside su magia, ¿no? Que a pesar de tener ideas bastante avanzadas, siempre lo está poniendo de una manera en la que todos lo podemos entender, pero también esto sirve como una trampa del intelecto, porque termina llevándonos a lugares en los que realmente con el lenguaje cotidiano no podríamos llegar. Sin embargo, él lo logra, y creo que para mí esa es la verdadera magia de José Emilio Pacheco, uno de los grandísimos autores que tenemos aquí orgullosamente mexicanos, y que por supuesto estamos recuperando aquí en uno de los episodios de Radio Locura, que creo yo que está muchísimo más orientado a las personas que también están intentando encontrar esas palabras exactas, esas ternuras exactas justamente, que te pueden llevar no nada más a decir las cosas precisas que necesitas decir, sino encontrar esos pensamientos que realmente hacen que la vida valga la pena en ese sentido, y creo que él lo puso de manifiesto durante más de 40 años de carrera, ¿no? De toda esta forma, José Emilio Pacheco queda claro que nunca dejó de creer que la literatura era un servicio. Su vida fue una lección de ternura exacta, la precisión no como algo frío, sino como la forma más alta de respeto hacia el lector, la lectora, y hacia la realidad que buscaba retratar, y que no se olvide también los atropellos de la misma realidad. En esto quiero decir algo que no he mencionado, pero que no quiero irme de este episodio sin mencionarlo, que es que él, además de ser un escritor clavadísimo, una rata de biblioteca, todo esto bien centrado en la lectura, también era un apasionado de darse los mejores banquetes en cualquier oportunidad. Él valoraba muchísimo la comida, siempre estuvo clavado en todo eso. Cuando hacía esos viajes, por ejemplo, de la frontera pues cercana a Estados Unidos aquí en México, siempre recurría a los burritos, las hamburguesas. Eso también era parte de su veracidad, que comparte bastante con Guillermo del Toro, que ya tiene el episodio en el canal aquí en Radio Locura. Esa voracidad también era traducida en que siempre que lo invitaban a un coloquio, a una conferencia, a una participación de evento cultural, aunque fuera en la periferia de México, siempre decía que sí. Si le pedías que revisara un texto, si le pedías que, no sé, reseñara algo que tú le estabas presentando, a lo mejor incluso ya lo había leído antes de que tú se lo pidieras, y con todo gusto te lo mandaba en la fecha adecuada. Era un caballero puntual, era un caballero también muy voraz, con un apetito grandísimo cultural, pero también literalmente. Y eso también lo hace muchísimo más real, lo hace muchísimo más potente, y también lo hace muchísimo más diverso, incluso en nutrirse de maneras distintas, incluso a veces con excesos en la comida. Así, con ese paréntesis, también vemos que desde El viento distante, el primer libro de cuentos en publicación desbordada, hasta La edad de las tinieblas, el último poemario, y también desde el experimentalismo radical de Morirás lejos, su primera novela, hasta la nostalgia perfecta de Las batallas en el desierto, y desde los poemas depurados, revisadísimos, como si fuera un reescritor, no un escritor, hasta los más de 2000 inventarios que publicó en más de 40 años de estar escribiendo esa columna. Cada una de estas obras, de esos textos, fue un escalón en su batalla particular. Fue el escritor de la ternura más exacta de la literatura mexicana, en cada uno de todos estos oficios.
El poeta que hablaba del tiempo con la claridad de un amigo que te lo está diciendo muy cercanamente en una plática completamente testimonial. El narrador que convirtió un amor de infancia en un mito urbano con las batallas en el desierto. El traductor que tendía puentes entre las más diversas literaturas, incluso en el propio español, por épocas que a veces consideramos perdidas. El columnista que fue nuestro guía erudito y muy lúcido y sobre todo humilde en todos estos movimientos. Y su proceso creativo, esa búsqueda obsesiva de la palabra justa, revisadísima, siempre con pluma fuente, aunque fuera después en la computadora, siempre de noche, repasando para lograr el inventario de cada semana. Todo esto, este proceso creativo, fue la máquina que alimentó esta obra monumental, pero también calladita, porque no presumí. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en ser grandilocuente, presumido, mamador, sino en la honestidad de una frase bien construida, revisada, que se puede seguir editando, en la emoción contenida de una imagen o varias de ellas muy precisas. José Emilio Pacheco murió el 26 de enero de 2014 y murió como vivió, en plena labor, demostrando que el oficio de escribir es esencialmente un acto de fe en la palabra como herramienta que limpia y como herramienta que da luz, a pesar de muchas veces estar en la edad de las tinieblas. Porque al final, después de este episodio muy querido y también muy difícil, lo digo yo personalmente desde Radio Locura, podemos preguntarnos una vez más, ¿quién fue José Emilio Pacheco? Fue el artesano de la palabra en contra de las ruinas del poder y el escritor de la ternura exacta, que nos deja una brillante invitación: enfrentar las ruinas del mundo con la única arma infalible, esta ternura exacta, esta palabra justa, de quien sabe que cada espacio cuenta, cada revisión cuenta, que cada palabra puede estar salvando a quien la está leyendo. Y esto ya fuera del guión, para presentar a José Emilio Pacheco, lo digo yo directamente, Javier más o menos, desde Radio Locura, que así como lo dije en el episodio de Hokusai, de René Magritte y de Leonora Carrington, que si yo fuera pintora, me gustaría ser como ellos, como ella, un escritor que siempre muy cerquita del corazón, que a mí me inspira para seguir haciendo Radio Locura, para seguir compartiendo mis textos, para seguir haciendo también mi canal, más o menos literatura, y todo lo que tenga que ver con creatividad constante, aunque haya pausas, difícil, aunque se logre al final del día, es José Emilio Pacheco. Si hay un escritor que a mí, personalmente, @más o menos Javier, me gustaría haber sido, y que lo honro todos los días, cuando me dedico a la literatura, a las cosas creativas, es José Emilio Pacheco, y eso va a seguir siendo cierto hasta el día que me muera y también después de que eso suceda. Como siempre ha sido un honor, un absoluto honor el haber presentado a uno de los grandes artistas, también orgullosamente mexicanos, de la literatura y de literalmente de todo el arte universal, ¿no? Que es una de las cosas más rescatables que podemos tener los seres humanos, que es inventar nuevas ideas, revisar las buenísimas ideas que han tenido en el pasado y también pavimentar de alguna manera un excelente futuro. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. En este momento les pedimos a las personas que han puesto atención hasta este momento, solamente para pasar lista, para saber que estuvieron hasta acá, que nos pongan la frase en los comentarios: no me preguntes cómo pasa el tiempo, para darle también cierto honor a las palabras exactas de el señor José Emilio Pacheco, uno de los grandísimos artistas que tenemos en la historia de México. Si es la primera vez que nos ven, les invitamos a que se suscriban, a que nos den like, a que nos apoyen de la manera en la que ustedes puedan. Lo pueden hacer de muchísimas maneras y pues esperamos que todas estas palabras que estamos diciendo básicamente al aire les lleguen realmente al corazón, que es realmente lo que estamos intentando hacer. Recuerden que en el episodio anterior de Radio Locura tuvimos a la grandísima banda también, que nos pusimos también bastante profundos con ellos, es Joy Division, una de los grandísimos exponentes de la música adolescente que de repente no se siente que encaja en el pinche mundo, pero nada más hacen 2 discos y terminan reventando toda la pinche emocionalidad que se puede. Un grandísimo episodio también de aquí de Radio Locura. Y no olviden que de lunes a viernes tenemos estas mini secciones que son pedacitos, galletitas culturales que ustedes pueden estar todo el tiempo compartiendo consigo mismos, con cualquier persona que se les cruce, que diga: oye, no mames, ¿sabías cómo chingada madre se inventaron los cacahuates japoneses?
o cómo se inventó el karaoke. Hay muchísimas cosas que tenemos ahí en las minisecciones, que obviamente les invitamos a que vayan a ver la playlist de todas las minisecciones, que es la más grande que tenemos aquí en Radio Locura, y por supuesto también que vayan a revisar todos los demás episodios que le dedicamos a las 9 p.m. los domingos aquí, sin absolutamente ninguna falta, en Radio Locura. Muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura, que convierte nuestros episodios en playeras para que ustedes los porten. Pídanlo directamente a su @ en Instagram. También sabemos que ustedes pueden formar parte de la familia de Radio Locura en Patreon, un espacio donde ustedes nos dan una módica aportación económica para que no muramos de hambre, y el contenido ahí está sin ningún tipo de publicidad para que lo disfruten directamente. Y por supuesto, también tenemos la otra opción aquí directamente en YouTube como miembros del canal de la tribu Lucorológica, que también es un aporte módico en el cual nos permite no morir de hambre y que sigan existiendo estos episodios y todas las minisecciones cada semana. Y por supuesto sabemos que estás en ese vaivén de emociones que muchas veces no te da nada, pero a veces tiene excelentes memes, que se llama Instagram. También nosotros estamos ahí donde anunciamos lo que está por venir en cada semana, el estreno estelar y lo que ya está incluido en el catálogo de Radio Locura. Nuevamente les invitamos a que si es la primera vez que están viendo Radio Locura, le den like y se suscriban a este canal para que no les dejen llegar cada domingo a las 9 p.m. uno de los episodios, y por supuesto las minisecciones, que son vastísimas y que se pueden dar un muy buen clavado en toda la historia del arte y de las cosas también curiosas que han ocurrido en el mundo. Mi nombre es Alex Siriana, Alex.Siriana en todas las redes sociales. No se olviden que pueden ir a checar el trabajo de mi vida. Yo no soy Josmiro Pacheco como para estar a 40 años haciendo música, pero a menos de todos los añitos que he estado haciendo música, ustedes se pueden dar cuenta de todas las cosas que han pasado por mi mente y por mis dedos en la música que he grabado para todos ustedes. Están totalmente disponibles en las plataformas. Como siempre, les invito a que lo escuchen en Bandcamp, donde pueden realmente apoyarme de una manera un poco más directa, y también a todos los artistas que seguramente les gustan ahí en Bandcamp, y que dejen de estar escuchando pues, plataformas que básicamente les gusta matar gente indiscriminadamente. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano de este proyecto que se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias como de José Emilio Pacheco, completamente directas también en ese canal, comentarios culturales y demás cuestiones por el estilo. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y alta traición. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Adiós.